de literatura de creación. Nace en Arjona en 1948. Tiene 40 años floridos. Se licencia en Filología Inglesa por la Universidad de Granada y estudia luego en Gran Bretaña en 1983. Gracias. Mi buen amigo Agustín evidentemente se ha excedido en el recuento de mis posibles virtudes o de las posibles virtudes de mi libro. Pero en fin, es una cosa que hay que disculparle y hay que agradecerle en gracia al gran aprecio que me tiene y que nos tenemos. Quisiera quizá empezar antes del pregón de Fiestas Santos diciendo un poco unas palabras acerca de mi vinculación con el pueblo. Ustedes saben, o muchos de ustedes saben, que yo abandoné Arjona cuando tenía 9 años, pero en cierto modo he continuado muy vinculado a ella por lazos familiares que me siguen uniendo a esta tierra y también quizá porque, como decía Ortega y Gasset, la verdadera patria del hombre es su infancia, y entonces el hecho de que yo haya pasado el bloque de mi infancia en este pueblo de algún modo hace que yo me sienta no solo tan arjonero como los arjoneros que han vivido aquí durante toda su vida, sino quizá incluso más arjonero todavía por el hecho de que la he echado muchas veces de menos en el exilio voluntario de muchos lugares donde después me ha tocado por suerte vivir. Por eso quizá tengo una cierta espina clavada por el hecho de que solamente se mencione Arjona una vez en el libro En busca del unicornio. Inmerecido honor el de oficiar esta noche como pregonero de estas fiestas para recordar a mis paisanos e informar a los amigos que por primera vez lo escuchan las razones del patronazgo de San Bonoso y San Maximiano, sobre la que, por sus excelencias, merece el título de muy ilustre y celebérrima ciudad de Arjona. Bonoso y Maximiano, los santos patrones de este pueblo, eran dos hermanos naturales de Iliturgi, una población ya desaparecida, cerca de la actual Mengíbar, y no de Andújar, como a veces se dice. Los dos fueron oficiales del ejército romano y permanecieron obedientes al emperador de Roma hasta que uno de sus delegados, el cruel Daciano, de triste pero necesaria y providencial recordación, les exigió que abrazaran el paganismo. Bonoso tenía 20 años y su hermano 18. En la apenas granada juventud, recién abierta a las promesas de la vida, aceptaron la recompensa del martirio y perseveraron en su fe. Daciano los hizo decapitar, después de someterlos a crudo tormento, en el mismo sagrado lugar donde ahora se levanta la ermita de las reliquias. Esto ocurrió el 21 de agosto del año 308. Con Bonoso y Maximiano sufrieron martirio otros muchos cristianos anónimos, cuyos cuerpos fueron sepultados en el mismo cerro del Alcázar. La primitiva iglesia cristiana, después prolongada en tiempos de la monarquía visigoda, veneró a estos santos como los veneramos ahora. Pero la conquista árabe y el advenimiento de la religión islámica sobre estas tierras difuminó la memoria de los mártires, que acabó cayendo finalmente en el olvido. En este punto se abre un paréntesis de silencio que dura casi un milenio, durante el cual Arjona no sabe nada de sus santos. Cuando Fernando III devolvió el pueblo tras su conquista al cristianismo y lo repobló con familias venidas del norte, hacía siglos ya que la veneración de nuestros santos dormía bajo el manto del olvido. Es cierto que 200 años después del martirio de San Bonoso y San Maximiano, un cronista memorable, Flavio Dextro, recogió la noticia en su obra, pero esta obra quedó en manuscrito y se arrinconó en los polvorientos anaqueles de la biblioteca de un lejano monasterio. Y ahora debemos ocuparnos del hallazgo de las reliquias. ¿Cómo era Arjona hace 3 siglos y medio? Imaginaos
un pueblo 4 veces más pequeño que el actual. Detrás de su fuerte cinturón de murallas, que ya se han quedado obsoletas y empiezan a desmoronarse, se aprieta el caserío, un dédalo de retorcidas callejuelas, a lo largo de las cuales se levantan casas pequeñas, la mayoría de ellas de solo planta baja y un humilde camaranchón debajo de las cañas del tejado. En la parte alta del pueblo, en torno a la iglesia de Santa María y a la explanada sobre la que su airosa fábrica se asienta, otro cinturón de murallas circunda el antiguo alcázar, donde naciera el primer rey nazarita, Aben Alamar. Arjona era un pueblo pacífico y casi olvidado, por quedar un poco a trasmano de los principales caminos, como sigue quedando ahora. Sus habitantes vivían del olivo, del cereal y de la vid. Cuando llegaba el verano, que era tan caluroso como ahora, pues en eso no se manifiesta la mudanza de los tiempos, numerosos arjoneros tornaban del trabajo de los campos y después de cenar tomaban una manta y se iban a pasar la noche en aquella explanada del Alcázar o en el espacio despejado que quedaba al pie de sus murallas, del que todavía resta lo que hoy conocemos como Cementerio de los Santos. Hemos de tener en cuenta que entonces no existía alumbrado municipal y por lo tanto la noche, huido el sol, se abatía negra, solemne y poderosa, con toda su lucida cohorte de estrellas. Resultaba en todo propicia para ser dormida al raso, en las partes altas del pueblo, donde las brisas refrescaban los calores de la estación al circular sin impedimento alguno. Además, no existían motocicletas ni televisores, así que a las anteriores prendas de la noche cabe añadir otra no menos estimable y necesaria. La noche era perfectamente silenciosa. Solo algún lejano ladrido de perro o el rítmico golpeteo de un postigo mal ajustado perturbaban ocasionalmente sus largos intervalos de silencio. En una de aquellas calurosas noches de agosto, un arjonero de nombre Juan Muñoz se había echado a dormir donde ahora está la ermita de las reliquias. Estaba a punto de conciliar el sueño cuando percibió el distante sonido de una campanilla. Al día siguiente se repitió la experiencia. Al tercer día descubrió que el que tocaba la campanilla era un niño espectral, vestido de fraile, que en su otra mano sostenía una vela encendida. Juan Muñoz, aunque lógicamente amedrentado por esta visión, tuvo la presencia de ánimo suficiente para dirigirse a la aparición y le dijo: «Si eres ánima de otro mundo, di lo que quieras». A lo que el niño respondió: «No es tiempo». Y a continuación se esfumó, restituyendo la oscuridad y el silencio a la memorable noche. Por aquellos años, un piadoso erudito había encontrado la crónica de Flavio Dextro, donde se relataba el martirio de los santos de Arjona, y la había dado a la imprenta. Y fue precisamente en 1628, año de gozosa conmemoración, hace ahora 360 fiestas santos, cuando algunas personas piadosas que la leyeron anotaron la relación de Arjona con el martirio de San Bonoso y San Maximiano y pidieron licencia al obispo de Jaén para festejar por patronos del pueblo a nuestros santos. Aquella fue la primera y memorable fiesta santos. Podéis imaginaros una fiesta santos sin reliquias, basada tan solo en las noticias de un libro antiguo y en la fe inconmensurable de los arjoneros. Como si la divina providencia hubiese decidido recompensar este celo, a los pocos días de aquella procesión primera, los prodigios comenzaron a manifestarse sobre las torres del Alcázar. Muchos testigos percibían luces y fosforescentes figuras en los aledaños de la torre, que desde entonces se llamó de los Santos. Cavaron en aquel lugar durante varios días y finalmente las reliquias comenzaron a aflorar. Huesos humanos mezclados con restos de ceniza, hierros y grilletes que testimoniaban el martirio sufrido por los santos. Estos sagrados vestigios se fueron recogiendo y atesorando en la iglesia de Santa María. No acabaron aquí los prodigios.
Las misteriosas luces seguían visitando el alcázar y se posaban como providenciales dedos admonitorios sobre los lugares que ocultaban nuevas reliquias de mártires. Y por si este testimonio fuera poco, otros sucesos maravillosos testimoniaban la santidad de las ya encontradas. Algunos huesos manaban sangre, de lo que dieron fe los notarios, y otros exhalaban penetrante y suavísimo aroma. Ya os podéis imaginar el revuelo que estas noticias concitaron en todo el reino de Jaén y aún fuera de él. De todas partes concurrían personas piadosas o simples curiosos, deseosos de confirmar por sus propios ojos la veracidad de los pregonados prodigios. Prosiguieron las excavaciones y se encontró un pozo y en el fondo, entre otros muchos restos humanos, lo que quedaba de la troclea, el cruel instrumento que Flavio Dextro describía al narrar el tormento de nuestros santos patronos. Junto a ella, un hueso pequeño, correspondiente a la parte del cráneo humano que da forma a la ceja, que llevaron a Alcalá la Real. Este hueso palpitó y sangró en presencia de honorables testigos durante 3 días y medio. Desde que estos memorables acontecimientos sucedieron, han transcurrido 3 siglos y medio. En este dilatado periodo de tiempo, San Bonoso y San Maximiano han testimoniado su celestial tutela sobre los arjoneros. En muchas y celebradas ocasiones, cuyo pormenorizado recuento omitimos aquí porque sería de prolija enumeración. Pero estos esforzados protectores de nuestro pueblo son también modelos de conducta paradigmáticos. Por los sutiles cauces de esa memoria colectiva a la que nos referíamos en un principio, discurren una serie de estímulos que es conveniente enumerar aquí, aunque sea breve y superficialmente. Bonoso y Maximiano se nos presentan como 2 jóvenes de nuestra tierra en el tiempo en que era incivilizada y pagana. Sin embargo, estos jóvenes se convierten a 2 formas de entender la vida no necesariamente excluyentes. Por una parte, abrazan el legado de Roma, a la que defienden y sirven como soldados con encomiable fidelidad y ejemplar entereza. Por la otra, son cristianos que aceptan el legado evangélico y, dando la vida por él, escalan la suprema jerarquía de los altares. Por la parte de Roma, nuestros santos expresan la voluntad de incorporarse a la universalidad de la cultura y de la razón, aquella que, transgrediendo estrechos límites, nos hace universales. Aceptación del progreso, de la igualdad del hombre, del humanismo y de la concordia y el derecho. De todo, en suma, lo que se expresaba bajo el emblema de la Pax Romana. Y al mencionar tales virtudes, no podemos dejar de recordar que Arjona fue uno de los primeros municipios que alcanzaron plenitud de ciudadanía romana, el Municipium Albium Urgabonense, que todavía se refleja en el remozado eco de nuestras venerables piedras pretéritas. Por la otra parte, por la parte cristiana de nuestros santos, hemos de considerar que es precisamente la síntesis feliz de esa conjunción del legado cultural romano con la ética cristiana la que ha originado la denominada civilización europea, de la que tan orgullosos nos sentimos hoy por encima de las posibles barreras de distintos idiomas y dispares formas de entender la vida. A esta consideración quizás sea bueno añadir otra, ya para terminar. Arjona tiene, como muchas ilustres ciudades antiguas, 2 patronos gemelos. Independientemente de la curiosa significación mítica de este hecho, que existe y está por estudiar, nos sugiere la existencia de 2 Arjonas que son a la vez, en gracia de una íntima paradoja, distintas
e idénticas. Me refiero a la Arjona que permanece en el pueblo y a la que emigró para dispersarse por diversos lugares de España, de Europa y hasta del mundo. Sería deseable que estas dos Arjonas permanecieran más unidas de lo que han estado hasta ahora, y sería propicio que el pretexto para tal convergencia lo diesen, en mayor medida que hasta ahora, las gozosas ocasiones de sucesivas fiestas santos. En estos días se anuncia la organización por el excelentísimo Ayuntamiento de la primera jornada de encuentros de arjoneros ausentes en la Fiesta Santos del año próximo. Hagamos votos porque tan saludable iniciativa prospere y eche hondas raíces, para que en la alegría de estas fiestas y en la íntima reflexión que sus más profundos alcances inspiran, renovemos y acrecentemos el legítimo orgullo de ser arjoneros. He dicho.